¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de Historias sin censura de la Biblia. ¿Seguimos en Montemorelos, Fausto? Sí, y ahora tenemos otro invitado de honor. A ver, bueno, Jorge. No sé qué tan honor. Bienvenido. Hola, es que sí. Bienvenido a tu casa, porque Gracias, este es tu gracias. estudio. Nosotros nos sentimos como huéspedes aquí. Sí. No, bienvenidos. Por cierto, gracias por prestarnos aquí, darnos las facilidades para grabar estos episodios. Aquí Jorge es el encargado de todo esto. Gracias. Sí. No, aquí son bienvenidos y bueno, qué bueno tenerlos también aquí, ayudando en algunas otras cosas que venimos a hacer. Claro que sí, ya lo estarán viendo. Trabajamos en un proyecto muy especial con los estudiantes de comunicación, así que pues igual ya lo estaremos compartiendo. Así el cortometraje, Sí, así que De tanto, spoiler, ¿no? de tanto Así como- escucharlo en dirigido. plaqueta, Sí, se ya. me quedó. exacto, dirigido por el profe Jorge Díaz. Así que Jorge, ¿qué nos tienes preparado para hoy? ¿Qué nos cuentas? Bueno, honestamente, la primera vez que me dijeron, no, pues es que queremos que estés aquí en el capítulo, bueno, tuve que ir a YouTube y ver cómo todo el asunto, así que ¿Qué era eso? decía, bueno, ¿qué les cuento? Es que hay muchas historias en la Biblia. Sí. sí, O sea, bastante. honestamente, si ustedes se dan cuenta, a los que nos gusta contar historias, ya sea de cualquier forma, Exacto. la Biblia es así el sinnúmero de... Hay muchos. Pero entonces comencé a pensar, como obviamente nos gusta el cine y como nos gusta tanto lo de las películas, comencé a pensar que era un personaje de esos que me han llamado la atención toda la vida. Ujú. Pero que son de esos personajes marginales de historias que no es, digamos, la principal. Y pues todos sabemos David y Goliat. O sea, no es la más Y taquillera. Exacto. No es la más taquillera. La más comercial, exacto, la más no es de comercial. Hollywood, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a ver qué me acuerdo, ¿no? Y por ahí me acordé una vez cuando alguna vez estaba en mi adolescencia, yo diría, Sí. encontré una historia que siempre me llamó la atención. Mucho por un personaje principal. Porque, bueno, a todas estas, ¿qué piensan ustedes de los personajes? ¿Cuál es la fuerza de los personajes en una historia, en una película? Pues- ¿Qué creen? Que el papel de los personajes en la película. Sí, o sea, ¿qué tanta importancia debe tener un personaje en la historia? O bueno, pues tenemos al protagonista, tenemos los secundarios, y son los que nos van llevando de la mano. pues de hecho se escribe pensando en el protagonista. El Ok, protagonista, eso es lo que me parece interesante, Sí. ¿no? Que las historias de alguna u otra manera las hacen los personajes, ¿no? Sí. No son las historias de Que por sí hacen a o los porque personajes. sí. No. Hay un personaje. Por el personaje. Y a Exacto, través es más del o menos personaje. eso, ¿no? Entonces, Sí. como que la importancia de los personajes, pero que esos personajes que a veces como que vemos que son como extraños, ¿no? Ujú. Y Medio raros, tienen algo. Y entonces me encontré ese personaje alguna vez y es Jefte. Ok. ¿Se acuerdan de Jefte o no? Sí, por ahí me suena el nombre. Sí, se acuerdan de Jefte. Sí. Bueno, les voy a leer. Jefte se encuentra en Jueces. Ok, el libro de los Y jueces. la historia empieza así más o menos. No tengo lentes, así que voy a estar un poquito alejándome, ¿no? Ya estoy viejito, pero bueno. Dice que Jefte es un valiente soldado de la zona de Galat. Era hijo de una prostituta. Ya empezamos por ahí, ¿no? Ok. Pues Ahí empezamos. estoy leyendo de la traducción Lenguaje Lenguaje actual. actual. ¿no? Perfecto. Y Jefte era hijo de una prostituta, ¿no? O sea, no era cualquiera, pues. No. O sea, ya con ese opening Ya, image sí, dices, ya, ¿no? ¿qué onda? Ya el hombre ya tiene una marca, Sí, ¿no? sí. Ya es Su muy peculiar. padre, que se llamaba Galat, tuvo otros hijos con su esposa, Ajá. la señora de la casa. Ok. La mamá de Jefte no era la señora de la casa. Ok. Y cuando estos crecieron, adivinen qué hicieron. Pues lo echaron de la casa. Ah, lo corrieron. Lo corrieron de la casa. Híjole. Cierto. Y entonces le dijeron, Sí, cierto. no vas a recibir ninguna herencia de tu padre porque eres hijo de otra mujer. O Entonces, sea, fuera de que el muchacho nace de una mujer pues, que no era de buena reputación, Sí. claro. los hermanos o los medio hermanos le dicen, Te me vas. sáquese Vámonos. para la calle. Ni eres, Sáquese. serás hijo de mi padre, pero de Pero mi aquí madre. hermano, y aquí no vas a recibir nada, herencia. O sea, nada. aparte de eso. Entonces imagínense ese muchacho que lo sacan de la casa con ese futuro, pues ¿cuál es el futuro que puede tener? ¿No? Entonces dice, entonces Jefte se alejó de sus hermanos y se fue a vivir a la tierra de Top. Ok. Y allí se unió a unos bandoleros que salían a robar. Ah, bueno. O sea, Se juntó fuera de con los todo, del barrio. Exacto, fuera de todo, pues ¿qué futuro podías esperar de alguien Claro. que tenía ese problema, ¿no? O sea, como que te encuentras con ese tipo de... Y muchas veces esas personas son tu familia. Las haces parte de tu familia, ¿no? Como que, ay, pues
¿Quién más? Es lo que encontró, porque ¿no? son los que me escuchan, son los que están ahí, son los que están para mí. Para mí, pues es lo que hay. Decimos los colombianos son los parceros, ¿no? O sea, exacto. No, o sea, como que vamos aquí, que somos amigos, ¿no? Claro. ¿Qué onda, parce? Sí, algo así, ¿no? O sea, entonces, claro, sales, tus hermanos no te quieren, tu familia no te quiere, pues lo que encuentras, pues es lo que te quiere, ¿no? Exacto. Y entonces es muy interesante porque dice que, no, o sea, y no se pudo juntar con gente buena, ¿no? O sea, salían a robar. A robar. Delinquiendo. Exactamente. O sea, no era Estamos hablando de un ladrón, hijo de una prostituta. Corrido por sus hermanos. Corrido por sus hermanos. Ahora, si se dan cuenta, Medios el hermanos. texto empieza. Jefte era un valiente soldado de la zona de Galat. Okay. O sea, el tipo podías pensar lo que quisiera, pero valentía y se le categorizaba, o sea, se le categorizaba como soldado, ¿no? O sea, era un tipo, ¿no? O sea, sí. Y entonces dice, ¿no? Que después de algún tiempo, los amonitas atacaron a los de Israel. No sé si ustedes saben, pues, pero los amonitas eran una cosa así complicada. Era, digamos que estaban siempre peleando con los israelitas y estaban siempre buscando territorio. Bueno, ¿no? Entonces estaban en esas peleas. Y entonces los líderes de Galat, o sea, los de su familia, porque su papá era Galat, ¿no? O sea, fueron entonces a la tierra de Tob a buscar a Jefte. Primero lo corren. ¿Con qué cara? O sea... Ay, espérate. Entonces le dicen, ¿no? Y le dijeron, hey, queremos que seas nuestro líder en guerra contra los amonitas. Ven con nosotros, ¿no? Ah, sí. ¿Ahorita? Sí, ¿ahorita? camina, ¿no? Camina. Y entonces Jefte les respondió, si tanto me odiaban ustedes, que hasta me echaron de la casa de mi padre, ¿por qué ahora que están en problemas me vienen a buscar? No, yo... ¿Cuántas veces nos han venido a buscar cuando después nos han echado? Oye, sí, ¿Ah? Cuando nos desprecian, cuando se burlan, cuando uno crece y dice, ay, Juanito, el marginado de la clase ahora es presidente. Y, ay, ¿cómo? Tiene un podcast ahora. Ahora tiene un podcast. ¿Cómo? Así es, que historias de la vida real. No, o sea, sí, pasa. Honestamente, ¿cuántas veces nos hemos sentido así marginados, desdichados? O que alguien te hace menos, ¿no? O te hace así sentir mal y al rato te necesita. No, mira, tú eres lo genial. Antes no. Antes acuérdate. Te olía feo, ¿no? ¿Verdad? Algo así, ¿no? Sí. Entonces, pues esto le pasó a Jefte, ¿no? Jefte, después de todo eso y después de todo ese tiempo, vienen ahora y le dicen, bueno, estamos peleados y ¿qué? ¿Por qué? Y ellos le contestaron, justamente. O sea, fuera de toda la razón, ¿no? Sí, como dices. Te echamos, pero venimos a ti porque te necesitamos. ¿O qué? Porque estamos en problemas. Necesitamos que vengas con nosotros a atacar a los amonitas. ¿Qué? Queremos que seas el jefe de todos los que vivimos en Galat. No lo están llamando para ser un soldadito. No, el principal. No lo están llamando para decirle, no, mira, es que yo sé que tú sabes poner luces. No. Te queremos sé que le sabes a la cámara. Sé que le sabes a la cámara. Sé que le sabes a la cámara. No. Tú que le pegas un poquito al Photoshop. A ver, échamelo. Quiero que dirijas el centro de producción. Ándale. Es así de fácil. O sea, sí. así de fácil, ¿no? Sí. O sea, fuera de que te sacaron, no, ahorita te quieren traer, pero no como cualquiera. Te quieren traer como el que es. Mero. El mero, como dicen acá. Y entonces Jefte. Bueno. Jefte, acuérdense quién es Jefte. ¿Cómo es ese personaje, no? O sea, el tipo. Anda con los maleantes. Tonto no es, ¿no? Sí, claro. Bueno, por ahora. Dice, está bien, pero si vuelvo con ustedes, y aquí hay una frase muy interesante. Y dice, y Dios me ayuda a vencer a los amonitas. Ok. ¿De veras seré su jefe? Porque lo pregunta, no lo afirma. O sea, él le está diciendo, ok, está bien. Si yo voy y Dios me da el chance, me ayuda a que venzamos a los amonitas, ¿me van a nombrar el jefe? ¿De veras? Porque acuérdense que este es el libro de jueces, ¿no? Sí. Y dice que la historia dice que por 6 años Jefte fue juez de Israel. Y ese era un puesto alto. No, era alto. Principal, porque era el modelo de gobierno, ¿no? Sí. Entonces, él les dice, ok, voy a ser el jefe. Pero me parece muy interesante que alguien que tiene este perfil
que la Biblia me plantea este perfil reconociendo anterior. a Dios, ¿no? O sea, si Dios me permite. Entonces dice, si Dios me permite, ¿no? O sea, como que... Es como que no cuadra el personaje, ¿no? O sea, como que dices... O sea, en guión diríamos, ese diálogo... Tiene un agujero, ese un diálogo agujero narrativo. no va con ese personaje. Exacto, no va a menos que... Ajá. Después me muestres que como que sí. Es uno que hace como que la intriga, ¿no? O sea, como que estamos en el primer punto de gira. Sí. ¿Sí? El plot twist. El plot ahí todo. El plot twist. Exacto. Entonces, claro, inmediatamente le contestan. Y los líderes le aseguraron. Los líderes, porque tampoco mandaron a buscarlo otros, ¿no? Cualquiera. Los líderes. Sí. Dios es nuestro testigo de que haremos todo lo que tú nos digas. Wow, un pacto. Ya. Lo cerraron con su palabra. Así de sencillo. Y pues, bueno, ¿qué pasa? Así que Jefte se fue con ellos. Okay. Y el pueblo lo nombró jefe y gobernador. Wow. Uno que venía de la banda delincuencial de yo no sé qué, ¿no? Sí. Ahora presidente de la República. Bueno, pasa, no gobernador. Nunca sabe, ¿no? Así pasa, ¿no? En algún país pasará. Exactamente. Y entonces, después de eso, bueno, entonces dice, así que Jefte se fue con ellos y el pueblo lo nombró jefe y gobernador. En Mizpa, otro lugar, Jefte puso a Dios por testigo del trato que hicieron. O sea, lo firmaron. Que quede entre los ojos de Dios. Exacto, o sea, como que, bueno, está bien, ustedes pueden decir lo que quieran, pero tienen que ponerlo aquí ante Dios el asunto, ¿no? Sí. Entonces eso nos muestra un personaje también que la palabra que tiene siempre la firma como con Dios, ¿no? Uh-huh. O sea, como que siempre dice, si Dios lo aprueba, por testigo. exacto, Dios es el testigo y bueno, así lo hacemos. Ya. Entonces, eso a mí me parece muy interesante porque vamos viendo a un personaje que aunque tiene todos esos problemas pasados, digamos que son más superficiales y en su interior es un personaje que lleva a Dios. Claro, en su corazón. En su corazón, en su firmeza, en la firmeza de lo que es, sus ¿no? Decisiones. O sea, como que en sus decisiones, eso. Entonces, eso a mí se me hace muy interesante. O sea, ¿no? por fuera era lo que era un ladrón, era alguien hijo sin de hogar, hijo de prostituta, pero en el centro de su corazón reconocía a Dios como el que te da las capacidades y las cosas. Y no lo dejaba por fuera con los demás. Y no lo dejaba. O sea, no lo dejaba por fuera con los demás. Siempre les decía a los otros, bueno, está bien, pero ojo que Dios nos está mirando y esto va a quedar firmado y así va a ser, ¿no? Yo conocí a alguien que me contó que iba a los antros, pero antes de irse a los antros, oraba con sus amigos y decía, pero vamos a orar antes para que Dios nos cuide y podamos regresar con bien. Tiempo después regresa a la iglesia, pero me dijo que durante esa temporada que estuvo así fuera, nunca se le olvidó quién era Dios. Como difícil. Como Jefte, ¿no? Complicadísimo. Bueno o malo, no sabemos. Pero él no tenía, nadie para decirlo, pero él tenía a Dios como él. O sea, a lo mejor no justificamos el hecho, pero él tenía como que como Jefte. Exacto. O sea, andaba robando, pero sabía quién era. Que era Dios. En su vida. ¿no? Exacto. Y de alguna u otra manera, eso también nos muestra que, o sea, también nos dice que, o no nos dice que deja de hacerlo, pero tampoco nos menciona que siguió haciéndolo. Claro. Exacto. Entonces, aquí lo importante también es que no importa lo que hayas hecho en tu vida pasada, las cosas nuevas van sucediendo y vas cambiando con base en eso. Claro que sí. Pero siempre lo que tengas dentro es lo que va marcando en ti. Y si Dios de alguna u otra manera marca o quieres que marque tu paso, pues va a estar. Y te está dando la oportunidad. Exacto. Para cambiarlo. Entonces, eso es muy interesante pues en este personaje, ¿no? Okay. Entonces, después de eso, Jefte envió unos mensajeros al rey de los amonitas para que le dijeran, o sea, el tipo manda unos mensajeros y le dice, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Por qué vienes a atacar mi territorio? ¿A qué te metes con nosotros? Okay. Y el rey de los amonitas le respondió, vengo a recuperar nuestras tierras del río Arnón y los hijos de Jacob, y ustedes se apoderaron de ellas cuando salieron de Egipto, pero ahora me las tienen que devolver pacíficamente. Entonces la típica, ¿no? Que ya conocemos la historia, que esa pelea por tierras, que todavía viven peleando hoy también, y todo el asunto. Entonces que no, que esas tierras son mías, que es que ustedes me las quitaron cuando llegaron de Egipto. La pero casa, es que Dios, que el hermano, ¿no? que el pariente.
Y entonces aquí les responde Jefte. Les dice, no les hemos quitado las tierras a los moabitas, ni a los amonitas, ni a nadie. Lo que ocurrió fue que cuando salimos de Egipto, cruzamos el desierto hasta el mar de los juncos y llegamos a Cades. Luego enviamos mensajeros al rey de Edom pidiéndole permiso para pasar por su territorio, pero él no nos dejó pasar. También se enviaron mensajeros al rey de los moabitas y tampoco nos dio permiso y pues nos quedamos en Cades. Sí. Después seguimos por el desierto rodeando. Y bueno, aquí le va contando cómo ha sido el proceso. Mire, hemos perdido y pues no nos dejan pasar, no nos dejan ir a ningún lado, nos tienen aquí. Y después dice que otro rey de Sidón desconfió de nosotros y no nos permitió pasar por su territorio. Y al contrario, acampó en Janás y todo su ejército y nos atacó. Sin embargo, nuestro Dios nos hizo vencer a todo el ejército en Sidón. Okay. Entonces nos apoderamos de todo el territorio de los amorreos que vivían allí porque los atacaron. Sí. O sea, como quien dice, me atacaste, me defendí, pues me apoderé de las cosas, claro. ¿No? Y entonces, y ahora quieres tú recuperar el territorio que el Dios de Israel les quitó a ustedes y nos dio a nosotros. Lo que su Dios, en minúscula, pone aquí, que les ha dado es de ustedes. Y lo que nuestro Dios nos ha dado es de nosotros. Qué buena diplomacia. Sí, muy profesional. Y está muy a fin de hoy, ¿no? O sea, que hoy no le puedes decir nada a nadie, tienes que respetar a los demás, porque obviamente todos somos diversos, todos somos... No, o sea, tienes que saber decir las cosas. Sí. O sea, lo que a usted le dio Dios, su Dios, ahí está. Lo que a mí me dio Dios, yo lo tengo. O nos vamos a poner en contra de los dioses. Ahí vamos a ver cómo le hacemos. Entonces, muy inteligente. Es interesante, ¿no? Sí, o sea, muy diplomático. Sí, muy diplomático. Un hijo de una prostituta que lo echaron de su casa, que probablemente no tuvo educación, pero que siempre estaba pensando en Dios, ¿no? Huérfano, siempre estando como en la línea de Dios. Eso está padre. Entonces, él le pregunta, ¿te crees más importante que Balac y el rey de los moabitas? Él nunca combatió contra los israelitas ni les hizo guerra. 300 años hemos vivido aquí, pues, básicamente. Y entonces ahí le va diciendo, yo no les he hecho ningún mal y no quiero pelea entre ustedes, pero el Dios de Israel será el que juzgue entre ustedes y nosotros. Así se la puso. Okay. Y el rey de los amonitas no hizo caso al mensaje que Jefte les envió. Yo voy con la guerra. Exacto. Entonces, aquí es donde viene... digamos ya para cerrar, que nos queda algo de tiempo, la promesa o el cierre de la película o el cierre de la historia de Jefte, ¿no? Que es muy interesante, ¿no? Entonces Jefte dice, ok, está bien. Después de esto, el Espíritu de Dios actuó sobre Jefte. O sea, el Espíritu de Dios, una cosa no como cualquiera, pero es interesante, ¿no? Usó un ladrón. Se posicionó. O ex ladrón, ya yo creo que ahí ya como que la cosa iba como a ex ladrón, ¿no? Y lo hizo recorrer los territorios de Galad y Manasés y volver después a Mizpa de Galad. De allí Jefte fue a todo el territorio de los amonitas en donde le prometió a Dios. Aquí viene. Ahí. Acuérdense cómo es este personaje, ¿no? Sí. Le hace a todo el mundo, ok, ante la mirada de Dios, ¿no? Dios. Testigo. Pendiente, pues. Sí, claro. Pero en esta, él dice... le prometió a Dios, si me das la victoria sobre los amonitas, yo te ofreceré como sacrificio a la primera persona de mi familia que salga a recibir. ¿Qué estaba pensando, jefe? O sea, ¿qué fuiste prometer un montón de cosas? ¿A quién se le ocurre decir eso? Súper drástico, ¿no? O sea, algo... ¿Qué onda? ¿A quién? O sea, no, todos... Okay. Al primero que me lo reciba, a ese lo hace. ¿Está bien? Y entonces, lo curioso del asunto es que les voy a repetir esta parte porque es que a mí me parece muy interesante. El Espíritu de Dios actuó sobre Jefte. Pues parecía que no con esa promesa. O sea, está raro. ¿No? Sí. Es que me parece como censurable el asunto, pero uno dice, ¿cómo? Pero, ok, adivinen. Entonces Jefte dice esto. Y entonces uno diría, pues, no, pues que pierda, ¿no? O sea, como que... es mejor que pierda, pobrecito. Pero resulta que Jefte cruzó el río para atacar a los amonitas y Dios le dio la victoria sobre ellos. O sea, no se la dio cualquier. Dios se la dio.
¿no? Sí, y entonces, claro, lo que dices, no, mató a muchos enemigos, dice aquí, conquistó 20 ciudades, desde no sé dónde hasta no sé dónde, llegó a Abel Karim, y así los israelitas dominaron a los amonitas. O sea, por él y por lo que acaba de hacer, claro, obviamente, Dios le da... O sea, una hazaña histórica, pero ¿a qué costo? Espera. Y entonces cuando Jefte regresó a casa, entonces claro, imagínense la película, ¿no? Ya sabemos que al primero que salga... Regresan victoriosos. Ya, ¿quién va a salir? ¿Quién va a salir? Ojalá salga la suegra. Yo creo. Bueno. Eso estaba pensando el malvado. Sí. Dijo, adelántate y dile a mí que venga y me reciba. Ok, pero... Pues nada, ¿qué le haces, no? Sí. Y entonces dice la historia, y es lo que les digo, como en una película, ¿no? Como uno esperando a ver, ay, ¿quién va a salir? Ay, ¿quién va a salir? ¿No? Y entonces dice que cuando Jefte regresó a su casa en Mizpa, su única hija salió a recibirlo, bailando y tocando panderetas. Sí, bailando. Todavía lo recibió bailando. Era la única hija de Jefte. Y dice, aparte de ella, Jefte no tenía otro hijo. Era hija única. Así que se llenó de tristeza al verlo. Ay, pues sí, ya sabía. Y rompió sus ropas como señal de su desesperación. Ay, pero pues, ¿qué esperaba? Que lo recibiera el pues gato. Es que no había de dos, o ella, su hija, o su esposa. Pues sí. O el primo también. Bueno, pero es que... O los hermanos que lo habían echado. Exacto, es uno de ellos, exacto. No, yo creo que estaba pensando con malicia. Dijo, vas a ir hermano. No, porque dice que fue usado por el Espíritu de Dios, exactamente. ¿no? Entonces, bueno, aquí está. Y entonces ustedes comienzan no, pero espérate, aquí la película se volvió como rara. ¿Qué onda? ¿Sí lo usa o no lo usa? Tengo que terminar de verla para poder entenderlo. Claro. Se está volviendo un poquito complicada. Entonces, lo interesante es esto. Entonces él dice, no, ay, hija mía, qué tristeza me da verte. Y eres tú quien me causas este gran dolor porque le hice una promesa a Dios y tengo que cumplírsela. Jefte, ya sabemos que ese personaje cumple. Y lo que hace ante Dios, lo cumple. Sí, porque es ante Dios y su palabra vale. Porque honestamente, en estas épocas, yo no dije nada. ¿Quién dijo? Yo creo que Dios puede entender. No, Dios va a entender. Dios va a entender. Pues es mi hija. Él me la dio. Sí. O sea, ¿cómo? Si Abraham le perdona a Isaac, porque a mí no me perdona. Exacto. Niña, ¿no? Lo cambiamos por otra cosa. Algo así, sí. No, y además fueron 20 ciudades, Dios, o sea, tampoco. O es posible que le haya dicho, mátame a mí, me voy a entregar yo. Sí, probablemente. Pero no la cambió. ¿Sí? Jefte no era así. No era un personaje que la cambiara. Me llamó la atención eso. Dice, tengo que cumplirla. Pero ahí les va. Todavía peor. Ella le respondió, Padre, si le prometiste algo a Dios, cumple conmigo tu promesa. O sea, por si él tenía intenciones de no hacerlo, su hija le dice, hazlo. Pero ella tenía entonces la misma línea que él de cumplir las promesas a Dios. O sea, había crecido con esa experiencia. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿cómo tú, de alguna u otra manera, puedes nacer con ciertas circunstancias complicadas y muy difíciles, pero ejercer tanto en otra persona como en las familias, como en tu hija, para que ella, digamos, tome esa decisión? Sí. Imagínense cómo habrá nacido, en qué entorno nació la hija de Jefte, para que haya tenido que decir, no, sin problemas. ¿Tú qué hubieras dicho, Faust? Híjole, es que eso a lo que voy es difícil, o sea, no, porque uno decía, pues, mi papá, ¿yo qué? O sea, tú cumpliste, yo no dije nada. O sea, ¿yo qué culpa? ¿Yo qué culpa? Ya arreglátelo tú. Sí, no, hombre. Es difícil, no, ¿verdad? Estás loco. Bueno, ahí va, ¿no? Entonces, esta chica le dice esto, ¿no? La promesa y él te ha dado la victoria sobre tus enemigos, los amonitas, ¿no? Pero una cosa te pido, le dice al papá. Déjame ir 2 meses a las montañas con mis amigas. Tengo mucha tristeza por tener que morir sin haberme casado. Necesito llorar. Iba a morir. Ojo, porque aquí es lo que, digamos, hay muchas interpretaciones. Ajá. Pero esto es lo interesante de la historia. Mira que dice, tengo mucha tristeza por tener que morir sin haberme casado. Okay. Necesito llorar. Ya entendí. ¿Ok? Entonces, se puede interpretar de las dos maneras. Entonces, morir en el instante o morir a su edad. Sí, exacto. Entonces, pero sin
Entonces, ahorita les voy a explicar un poco sobre eso. Entonces dice, su padre le dio permiso para hacerlo y ella se fue a las montañas con sus amigas. Allí lloró y lamentó por haberse quedado soltera. Pasados los 2 meses, regresó a donde estaba su padre, quien cumplió con ella la promesa que había hecho. Y ella murió sin haberse casado. De ahí comenzó la costumbre de todos los años de que las jóvenes israelitas dedican 4 días a hacer sus lamentos por la hija de Jefte. Entonces, muchos creen que la promesa de Jefte fue, matarla, sacrificio humano y todas las cosas. Pero todos sabemos que Dios nunca estuvo con los sacrificios humanos. Nunca lo ha pedido. Nunca lo ha pedido, nunca lo pidió, nunca está de acuerdo. O sea, él mismo en la Biblia lo menciona en muchas partes. Es más, cuando lo intentó con Isaac, supuestamente ni siquiera lo hizo. Era una representación, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es muy claro. Entonces, muchos eruditos, sobre todo judíos, hablan que Jefte, o lo que hablaba de Jefte, es que el pacto es que ella no se casó. Nunca estuvo con algún hombre porque estuvo dedicada a Dios. Eso era una desdicha, no tener hijos, no tener descendencia. Y obviamente estaba dedicada a Dios. O sea, ella, digamos, servía a Dios y toda su vida sirvió a Dios. Y por eso su tristeza fue que no pudo casarse, pero aceptó con buenos ojos y con humildad, digámoslo de esa manera, lo que su padre había hecho, ¿no? Y entonces, pues es interesante porque este personaje, a pesar de todo lo que vivió, a pesar de todo lo que hizo, pues deja esta historia que conlleva un sacrificio. O sea, puedes tener muchas riquezas, puedes tener muchas victorias, porque le dio mucha victoria, pero también hay que reconocerlo. Al no haberlo pensado, porque también hay que pensarlo bien, pues solito se salió con esto, ¿no? O sea, claro. Porque obviamente Dios nos da la posibilidad de ganar las batallas, Dios nos da la posibilidad de hablar y de pensar, pero no lo hace por nosotros. O sea, lo hace con un fin mayor. Dios no le dijo, ofrécemela. No. Él la ofreció. Sí, a lo mejor en Dios no estaba ni siquiera ese plan, pero... No, ninguno. Pero, ¿eso dijiste? Sí, eso es parte de... Está bien. Listo. Está bien. Pues, ¿qué mal le hacemos? Sí. Pero a eso voy, ¿no? O sea, como que muchas veces también tenemos que pensar lo que le ofrecemos a Dios. ¿Está bien? ¿Hasta dónde y cómo queremos estar dispuestos? Claro. Pero sobre todo, pues cumplir. ¿No? Cumplir. Hoy en día, pues, ¿cuánto vale la palabra de alguien? ¿Cuánto vale la palabra de cada uno de los que están aquí viendo? ¿Cuánto? O sea que dicen, es más, yo he aprendido frases como de, sí, yo voy. Nunca llego. ¿Para qué me invitas si sabes cómo soy? Si no voy a ir. No voy a ir. Si ya sabes cómo soy, ¿para qué me invitas? No. Entonces, ¿para qué? O sea, ¿para qué me dices si saben que cuando digo sí es no? Claro. Eso es muy, muy complicado. O sea, eso hasta la Biblia lo recrimina muchas veces, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que Jefte es un personaje que es una historia muy, muy bonita en el sentido de que a pesar de sus dificultades, logró, gracias a mantenerse, ¿no?, firme con Dios, logró lo que muchos desearían. O sea, así es. Y que el pueblo también le cumplió, ¿no? Entonces, eso fue muy interesante. Fausto, ¿con qué te quedas? No, hombre, pues yo creo que hay muchas lecciones en esta historia, pero me fascinó la respuesta de su hija. Dijo, no, pues si tú lo prometiste, padre, pues... Le entramos. Pues le voy a entrar. Y yo creo que no lo hizo como obligado. Obvio se entristeció porque la Biblia lo menciona, ¿no? Pero tener ese nivel de decisión era porque su padre había visto eso en su padre, a pesar de todo lo que superficialmente había sido, ¿no? Entonces, nosotros tener esa decisión, esa voluntad, tremendo, Tremendo. Tremendo. Jorge, ¿con qué te quedas? Mira, yo me quedo con que no importa dónde naciste, no importa quiénes son tus padres, no importa... si te maltrataron hoy, no importa nada de eso, si te mantienes firme con Dios. Dios siempre encuentra el momento indicado para que tú estés feliz, logres lo que quieres y logres tus mejores sueños. Sí. Él nunca te va a dar nada que no te favorezca si estás con Él. Si estás con Él y le cumples, ten la seguridad que te va a ir bien. Tarde o temprano. Tarde o temprano. Pues yo me quedo con eso, con que
si crees en Dios, si esperas en Él, tarde o temprano va a llegar lo que Él promete. Y a veces uno puede tener sueños, pero los sueños de Dios siempre son, cuando se cumplen, te das cuenta que son más grandiosos que los tuyos. Claro que sí. Así que, amigos, si tienes un sueño y estás con Dios, espera, porque pronto puede estar llegando esa respuesta. Gracias por un episodio más de Historias sin censura de la Biblia. Hasta luego. Nos vemos.